¿Qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo 2 de la materia de arquitectura de computadoras, el cual está formado por Martínez Chávez Carlos Eduardo y Vega Tavares Bernabé. Los temas que expondremos son lenguajes de bajo nivel, jerarquía y clasificación de las computadoras y sus instrucciones, donde se desglosa, clasificación general y arquitecturas. Como primer parte de la exposición, hablaremos de los lenguajes de bajo nivel, que si decidiéramos darle una definición, es un lenguaje de programación en el que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware de nuestro equipo y por lo tanto estos están condicionados por la estructura física de las computadoras que lo soportan. El término bajo nivel no se refiere a que el lenguaje sea menos importante o menos relevante, simplemente se refiere a la relación que existe entre el lenguaje y el hardware. De hecho, por lo contrario, los lenguajes de bajo nivel suelen ser considerados más difíciles de programar que los lenguajes de alto nivel, ya que están más relacionados con las características técnicas del hardware. Esto quiere decir que dependen totalmente de la computadora que estamos utilizando. Y con esto no se busca más que aprovechar al máximo las características del equipo. Y bueno, también tenemos que saber que el término bajo nivel no se refiere a un solo lenguaje, sino que aquí se engloban varios donde están clasificados a su vez. Si iniciamos con la clasificación, el primer lenguaje sería el código binario, que podría considerarse el más básico y que forma parte de todos los sistemas informáticos, ya que solo usa los números ceros y unos para formar el código, el uno que representa un todo y el cero que representa la nada. El siguiente lenguaje sería el lenguaje máquina, el cual también está formado por ceros y unos. Y tal como su nombre indica, este es el código que comunica directamente las instrucciones a la computadora, a la máquina o al CPU. El uso de este lenguaje es esencial, puesto que es el que se usa para enviar de forma literal todas las tareas que se tienen que llevar a cabo. Este lenguaje ayuda a entender e interpretar los códigos binarios para luego formar cadenas de información y completar una instrucción. El tercero y último lenguaje es el lenguaje máquina, el lenguaje ensamblador, perdón. Este lenguaje es utilizado para manipular las instrucciones internas de un dispositivo, debido a que siempre el lenguaje ensamblador ofrece una correspondencia de uno a uno entre sí. Esto no significa más que cada línea de código escrito equivale perfectamente a una instrucción del dispositivo que se está programando, ya que son una serie de instrucciones que están diseñadas para representar instrucciones básicas en electrónica. Estos códigos requieren obviamente de una herramienta como un compilador para traducirlos al lenguaje máquina de nuestro CPU, puesto que es la única forma de interactuar directamente con ellos, ya que nuestros equipos no pueden ejecutar directamente programas o ejecutarlos. Aquí pues pusimos un par de ventajas y desventajas de los lenguajes de bajo nivel. Las ventajas más comunes que encontramos es código sencillo, muy adaptable, son instrucciones directas, de una fácil conversión y una gran velocidad. Una desventaja es el atado al hardware, pues porque es necesario conocer a detalle la arquitectura de la máquina. Ahora veremos la clasificación general de las computadoras, que es parte del tema de jerarquía y clasificación de las computadoras y sus instrucciones. Empecemos viendo la clasificación por propósito. Esta clasificación se divide en dos. La de propósito general, que serían las computadoras que usamos normalmente. Estas cuentan con la característica de poder ejecutar instrucciones en el orden que nosotros deseemos. Y una de sus principales características es el poder almacenar programas. Por ejemplo, poder instalar navegadores, videojuegos, editores, entre otros muchos programas. Por otro lado están las de propósito específico. Estas computadoras tienen una secuencia de operaciones ya definida, la cual está hecha específicamente para cumplir su propósito y no está sujeta a alteraciones. Por ejemplo, los equipos de un avión, dispositivos médicos o las computadoras de un auto. Otra clasificación es por el tipo de dato que utiliza. Esos datos pueden ser digitales, analógicos o ambos. Los digitales trabajan con el sistema binario.
Estos pasan por tres etapas. Primero se obtienen los datos de una o varias entradas, se procesan los datos y luego se mandan a una o varias salidas. Son las computadoras más comunes en la actualidad, pues cuentan con una alta precisión. Las computadoras analógicas fueron las primeras en ser creadas y trabajan con señales continuas, como se muestra en la imagen. Son máquinas con un propósito y diseño específico y especialmente adecuado para resolver algún problema en particular. También cuentan con las mismas tres fases de una computadora digital: entrada de datos, proceso y salida de datos. Ejemplos de estas computadoras serían un sismógrafo, las televisiones antiguas, termómetros, etc. Las computadoras híbridas cuentan con una computadora digital y una análoga juntas en un mismo sistema, combinando las mejores características de ambas: la alta velocidad de las analógicas más la precisión de las digitales. Un ejemplo serían, por ejemplo, las gasolineras o las HR-100, que eran máquinas muy antiguas hechas en la Unión Soviética que mezclaban digitales con analógicas. Y otro ejemplo que no he visto mencionado, pero creo que podría entrar, serían consolas de videojuegos antiguas, ya que procesaban los datos de forma digital, pero los mostraban de forma analógica en una televisión antigua. Ahora, otra clasificación es, la última clasificación sería por capacidad. Esta simplemente se divide a las computadoras dependiendo su capacidad de realizar tareas y problemas, etc. Las más pequeñas son las microcomputadoras o computadoras personales. Algunas de sus características son principalmente que son es que son principalmente para un solo usuario. Son las más pequeñas en tamaño y precio. Son de fácil operación y funcionan de manera independiente. Después están las mini computadoras. Son más grandes y de mayor costo que las computadoras personales. Estas suelen usarse en entornos de red como servidores y soportan a cientos de computadoras personales conectadas a ellas. Y con mayor tamaño y costo están las macrocomputadoras. Estas son mucho más grandes en tamaño y en precio, como lo dije, pero estas tienen la característica de que se limitan a la gestión de datos y administración de tareas. Por último, y las más grandes, más costosas, están las supercomputadoras. Son las más rápidas y son utilizadas para aplicaciones especializadas, que requieren de una enorme cantidad de cálculos matemáticos como predecir el clima, como animación gráfica, investigaciones científicas, exploración petrolera, entre otras muchas cosas.